Muy bien, pues buenas tardes. Es un gusto tener a tantas personas aquí reunidas en esta conferencia. Yo soy Rosa María Nava y coordino los proyectos sociales en Patronato Coajimalpa. Nosotros somos una fundación con más de 40 años de trayectoria en Coajimalpa y actualmente ya a nivel nacional a través de el diplomado Cuidar con Cariño y Profesionalización. Y bueno, pues para quienes por primera vez nos conocen, les quiero comentar que hay personas en esta conferencia que ya son egresadas del diplomado, que actualmente estamos implementando ya la novena generación. Y muchas gracias por estar también a las exalumnas que ya son cuidadoras. Bienvenidas a esta conferencia. Les agradezco a todos el tiempo de escucharnos y vernos. Les pido que nos acompañen hasta el final, ya que estaremos respondiendo todas sus dudas sobre el tema y además estaremos ofreciendo becas para profesionalizarse como cuidadores. Pues para iniciar les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado referirnos a los padecimientos relacionados con la memoria, el razonamiento, el lenguaje y otras funciones cognitivas en los adultos mayores con el término de demencia senil? Incluso se nos hace familiar este término. Sin embargo, bueno, el día de hoy nos acompaña una experta en temas de vejez que nos ayudará a desmitificar este concepto. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la maestra Yolanda Burgos. Ella es quien ofrecerá esta conferencia. Es psicóloga clínica, tiene estudios en maestría y en orientación familiar. Es gerontóloga social, es conferencista y autora del libro ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Ha participado en espacios de radio y televisión como invitada en programas de relevancia nacional y otros espacios públicos. Pues los dejo con la maestra Yolanda Burgos en esta conferencia que lleva el tema del olvido a la comprensión, una mirada amorosa a la posible demencia de nuestros padres. Adelante, maestra Yolanda. Ahora sí, ya. Hola, Rosy, muchas gracias a todas y las que tienen prendidas las cámaras. Veo a muchas exalumnas que me da muchísimo gusto verlas. De verdad, qué ganas de seguir aguantándome. Espero que podamos hacer algo, sacar un tema y aprendizaje de esta pequeña charla. Voy a compartir pantalla para arrancar el tema. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya ven que la tecnología de repente nos juega malas pasadas. ¿Ya se ve todo bien? ¿Con que me hagan así? ¿Sale? Ok. Bueno, ¿por qué le pusimos a esta plática del olvido a la comprensión? Una mirada amorosa a la posible demencia de nuestros padres. Cuando tenemos a un familiar, a cualquiera de nuestros padres, que empieza a perder la memoria, de entrada es muy difícil pensar en que algo malo está pasando, ¿no? El comentario común generalmente es, ay, no te hagas. ¿Por qué si se te está explicando las cosas no entiendes? Si parece que no razonas, que entonces, todas estos rechazos a algo que aparentemente es evidente, lo que genera es que la persona se vaya haciendo para atrás, en lugar de quedarnos a tratar de comprender qué es lo que está pasando, porque de eso va a depender mucho el bienestar de ese padre o de esa madre, pero ojo, también del bienestar propio. Entonces, debemos de dejar de pensar en los olvidos y tenemos que pasar a la comprensión de lo que está sucediendo desde una mirada amorosa. No todos los olvidos son demencias y a eso nos vamos a abocar. Bueno, el objetivo de esta presentación o los objetivos es romper los mitos sobre demencia senil, como bien lo dijo Rosy.
Conocer de manera muy somera los tipos más comunes de demencia, comprender de igual forma su evolución y identificar las necesidades psicoemocionales de quien la viven, tanto la demencia como las familias que lo acompañan. Entonces, ¿por qué tacho demencia senil? Es un término muy común, usado hasta por los médicos. Pero tenemos que cambiar, no sé, mis exalumnas seguro sí, pero quienes no han tomado el diplomado, no sé si sabrán qué es el edadismo. Y el edadismo es la discriminación por cuestiones de edad. Entonces, términos como ya no sirve, tíralo, está viejo, que de repente se aplica también a las personas, es edadismo. Entonces, esta frasecita de demencia senil, lo que lleva implícito es que al ser viejo, o sea, senil, te vas a demencia. Y esto es absolutamente falso. Solo alrededor del 8% de las personas de más de 60 años presentan una demencia. ¿Se dan cuenta de que es chiquititito el porcentaje? Pero ¿qué tal cuando una persona tiene olvidos? Ah, es que ya estás demente. Seguro ya tienes al alemán, ¿no? Al Alzheimer. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo perjudica de una manera brutal porque estamos normalizando algo que no es normal en la vejez, que es tener pérdidas. Y ahorita vamos a ver qué es más o menos normal y cuando estamos hablando de demencia. Pero al normalizar estos olvidos, lo que estamos haciendo también es quitándole la oportunidad a las personas de recibir un tratamiento que detenga o en ocasiones hasta revierta esas pérdidas de memoria o de funciones cognitivas específicas. Entonces, aunque un médico les diga, tiene demencia senil, ustedes le tienen que decir, no. ¿Cuál es la enfermedad que está provocando la demencia? Y ahorita van a ver por qué. Vamos a ver. Lo que es normal en el proceso de vida es ir teniendo ciertos cambios orgánicos. Y en el proceso de envejecimiento vamos teniendo algunos deterioros. Por ejemplo, visuales. Alrededor de los 40 años ya necesitamos lentes para poder ver la letra chica, ¿no? A los 50 nos empezamos a volver un poquito más lentos. Alrededor de los 60, la audición empieza a deteriorarse un poco. Bueno, lo mismo que las articulaciones, lo mismo que el sistema digestivo, lo mismo que nuestro cerebro, ¿no? La parte cognitiva. Pero hay algo que es normal y hay algo que es enfermedad. Entonces, un deterioro cognitivo, ¿qué es? Es una disminución de las funciones cognitivas superior al esperado por la edad. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Algunas de ellas, memoria, atención, concentración, lenguaje, cálculo, en fin. Vamos perdiendo un poco de eso, pero cuando ya rebasa algo que no es lo esperado, ya estamos hablando de una demencia, ¿no? Estas pérdidas normales por la edad. Por ejemplo, subo a mi cuarto y digo, ¿a qué subí? ¿A qué subí? No, ya me acordé. Eso es normal y no afecta mis funciones de la vida diaria. Pero si yo subo a mi cuarto y digo, ¿dónde estoy? ¿De quién es esta casa? No es lo mismo, ¿verdad? Eso ya está dando síntomas de una probable demencia, ¿sí? Y una demencia es un trastorno neurodegenerativo, o sea que nuestras neuronas se van degenerando, van perdiendo funcionalidad, es progresivo en la mayoría de las veces y afecta múltiples funciones. A veces es memoria y lenguaje o
cálculo o no saber para qué sirve, por ejemplo, esta pluma, en fin. Y eso sí ya interfiere con la vida diaria y con mi autonomía. ¿Sí ven la diferencia? Algo es un deterioro leve, normal, que va apareado con la edad, pero otro ya es un problema grave. ¿Cuál es el inicio de un deterioro cognitivo? Es gradual y puede ser leve o sutil. Esto de, ay, perdí mis llaves, ¿no? Hoy, pues a lo mejor no puse atención, ando atarantada, estoy triste. Pero si perdí hoy las llaves y mañana el control y pasado, perdí mi cita con el doctor y eso ya nos está hablando de que debe de ser diagnosticado. La gravedad. El deterioro cognitivo es leve. Cuando ya hay una persistencia de síntomas moderado y severo, con evolución progresiva, o sea, cada vez se pierde más el lenguaje, no encuentras la palabra, ¿no? Eso también es un síntoma que debe ser diagnosticado. La autonomía funcional, o sea, ¿cómo funciono yo en la vida diaria? Por ejemplo, esto es muy común. Yo las invito cuando puedan que pongan un billete de 20 pesos de los de hace no mucho y uno actual. Un billete de 100 pesos actual y de hace no mucho y un billete de 500. Y a ver si no traen los lentes, si no los confunden. Entonces, que un día tu papá o tu mamá de un billete de 500 por uno de 20, hombre, o no se fijó o los lentes no los tenía a la mano. Pero cuando ya esto se repite en el tiempo, lo mismo. Ya sus funciones, su independencia está viéndose comprometida. Dejar el gas prendido, hombre, a cualquiera nos puede pasar, pero cuando ya pasa muchas veces, ya su funcionalidad se está viendo comprometida. La memoria. A ver, a mí me preguntan mucho esto. Si se me olvida el nombre de este actor que salió en esta película, que se trataba del oeste y la protagonista, y entonces me da la narración de la película, es una afectación leve de la memoria, ¿sí? Bernios. Pero cuando uno empieza a tener afectaciones de que estás viendo a tus hijos o a tus nietos y de repente dices, ¿y tú quién eres? Eso ya es digno de llevarlos al médico. Otros dominios cognitivos como es la atención, el lenguaje, funciones ejecutivas, lo mismo, van a ir decayendo, pero poquito y podemos seguir siendo autónomos. Cuando se agravan, hay que llevar a diagnóstico. El impacto en la vida diaria, hombre, no pasa a decir, ay, di un billete de 500 por uno de 50, o sea, es mínimo. Pero cuando ya el impacto afecta todas las funciones de lo cotidiano y la reversibilidad, a ver, ¿lo podemos revertir estas pérdidas de atención o de lenguaje? Si hacemos ejercicio físico, por ejemplo, o si vamos a terapia de lenguaje en caso de que tengamos una afasia, o si hacemos gimnasia cerebral, si somos derechos y hacemos cosas con la izquierda, eso puede detener o hasta revertir. En cambio, en la demencia, capacidad que se pierde ya no se puede revertir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así, diferencias claves entre un envejecimiento normal, olvidos leves, lo que nos falta es la recuperación de datos, ¿sí? Esto del nombre del actor que salía en esta película, a lo mejor nos acordamos mañana, pero sí lo recuperamos. Tarde, pero lo recuperamos. Y sabemos en dónde estamos, la orientación, que esta es nuestra casa, que si salimos a la calle voy a la derecha y voy a la avenida y a la izquierda voy a la tienda. Y en la demencia los olvidos son graves y progresivos. Ya hay una incapacidad para recordar, en serio, ya no se puede recordar y la desorientación es frecuente. Entonces, la demencia es un conjunto de síntomas.
que afectan memoria, lenguaje, razonamiento, orientación y juicio. No es parte natural del envejecimiento, no es normal. Cuando nosotros veamos que una persona está perdiendo la memoria con más frecuencia, hay que llevarla al médico. Y si el médico nos dice es demencia senil, no, no se queden con ese diagnóstico porque eso no es un diagnóstico. Y el Alzheimer no es la única demencia que existe. Ahorita vamos a ver algunas otras. ¿Ok? Bueno, tipos de demencia. El diplomado sí lo vemos mucho más a fondo. Ahorita, por cuestiones de que esto es una plática y tenemos poquito tiempo, voy a ver las principales demencias. Pero, a ver, en la enfermedad de Alzheimer, quiero que capten esto. Del 8% de la población de 60 años y más, de ese 8%, el 60% presentan enfermedad de Alzheimer, ¿sí? No todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Y entonces, la forma adecuada de hablar de una demencia es una demencia por enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer genera la demencia, ¿sí? No la demencia, el Alzheimer. Una enfermedad genera esta demencia, ¿sí? Entonces, siempre, 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 cuando hay demencia, hay una enfermedad subyacente que la provoca. Lo otro es un deterioro cognitivo normal en, en las personas mayores que cursa sin limitar nuestras actividades diarias. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y afecta principalmente la memoria. ¿Por qué se da? Hay unas proteínas alfa-amiloides y proteínas tau que se pegan al cerebro, a partes del cerebro, y se lo empiezan a comer. Si lo vemos en la imagen de la izquierda es un cerebro sano y la de la derecha ya es un Alzheimer severo. Y empieza por pérdidas de memoria, ¿no? Desorientación y dificultad en el lenguaje. Pero acuérdense que es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué pasa si a una persona que empieza a tener pequeños visos de pérdida de memoria o de desorientación, la llevamos a diagnosticar? No hay cura. Capacidad que se pierde ya no se recupera. Pero si hay un diagnóstico oportuno y temprano, se puede enlentecer. Hay personas que llegan a morirse con Alzheimer sin tener síntomas. Me explico. Cuando muere, que les hacen la autopsia, ven que el cerebro tenía Alzheimer, pero no había presentado pérdidas de memoria o de desorientación severas. ¿Me explico? Entonces, lo que se está haciendo es luchar para que haya un diagnóstico temprano de todas estas enfermedades para hacerlas mucho más lentas. ¿De acuerdo? Bueno, otra enfermedad que provoca demencia. Enfermedades vasculares. Entonces, la enfermedad vascular, ¿a qué nos referimos con enfermedad vascular? De todo lo que son venas y arterias, que claro que están ligadas con la parte cardíaca. Pero si yo tengo hipertensión, diabetes, colesterol alto, voy a ser más propensa a tener una enfermedad vascular que pueda derivar en una demencia. ¿Por qué? Porque aquí van a haber infartos cerebrales o accidentes cerebrovascular, esa es la abreviatura, que es isquémico o hemorrágico, ¿no? Normalmente los conocemos como infartos cerebrales.
Isquémico es porque una arteria pum, se tapó por colesterol, por un coágulo, y entonces no pasó sangre al cerebro, faltó oxígeno y esa parte del cerebro se muere, ¿sí? Dependiendo de cuánto tiempo esté tapado y sin oxígeno por falta de sangre esa parte del cerebro, puede quedar una lesión grave que puede generar demencia. La otra parte es un accidente cerebrovascular hemorrágico, que se revienta una arteria, una vena, se empapa esa parte del cerebro con sangre y se mueren esas neuronas. Lo mismo, puede generar, dependiendo el área y la extensión, puede generar demencia. El inicio puede ser súbito o escalonado. ¿Cuáles son las características más comunes? Alteraciones en la concentración. No me puedo concentrar, es que leo una página y la tengo que volver a leer, ¿no? No pueden planificar. Hay cambios en el estado de ánimo o dificultad para moverse y desorientación. Esta demencia, que es como resultado, no toda persona con una enfermedad vascular va a tener demencia, ojo, pero es muy común que las personas no nos demos cuenta de que hemos tenido pequeños infartos cerebrales o isquémicos o hemorrágicos, porque son tan chiquititos que no nos damos cuenta. Pero si no estamos atendidos, es decir, si no nos han visto nuestra hipertensión, nuestro colesterol, si no estamos atendidos, esos infartitos cada vez son más frecuentes. Y aquí, a diferencia de una enfermedad de Alzheimer, que les digo que es como una resbaladilla, que es crónico degenerativo, así, aquí vas por escalones. Si yo tengo pequeños infartitos en un área del cerebro, o sea, a lo mejor pierdo ciertas capacidades de atención, pero entonces ya voy con el médico y me trata y hasta ahí me quedo. Pero si no me atiendo, la próxima vez es un escalón más abajo. Tengo otro infarto en otro lugar y después otro infarto. Entonces es escalonado. Esta es una de las causas en donde sí se puede prevenir el deterioro. Capacidad que se pierde no se recupera, pero se puede detener. Aquí sí se puede detener totalmente. Por eso, si uno va al médico tiempo, podemos prevenir que nuestros padres se demencien. Díganme si no vale la pena. Bueno, esto sí se los quiero dar para que se vean con algo súper concreto de cómo detectar un accidente cerebrovascular. Son cuatro, bueno, yo voy a poner cinco, cuatro cosas que tienen que notar, cuatro signos. Del lado derecho tenemos las letras que son fast, que es rápido en inglés, y se refieren a face, que es cara, arms, que es brazos, speech, que es habla, y time, tiempo. Si no se lo pueden aprender o no se lo quieren aprender en inglés, no pasa nada, pero sí guarden esto. ¿Qué tienen que fijarse en la cara? Que si se sienten mal, no sé qué, y empieza a torcer una parte de la cara, aguas. Es un síntoma inequívoco de que algo está pasando a nivel cerebral. Que ustedes le digan, ríete. Eso es un signo a tomar en cuenta indispensable. Brazos. Tú le dices, levanta tus dos brazos y uno se le cae, normalmente es del mismo lado, grave. Habla. ¿Cómo te llamas? Holanda. Grave. Y tiempo. Hay que irse de inmediato al hospital, porque el tiempo de atención de un accidente cerebrovascular tenemos 4 horas nada más para, desde el momento en que empieza, que no sabemos, porque a lo mejor no nos dimos cuenta, pero desde que vemos estos síntomas a que lo empiecen a atender, 4 horas para detenerlo y que las consecuencias no sean tan graves. Aquí hay cuatro cosas, yo pongo una quinta. Cuando ustedes vean esto, en lo que se lo llevan al hospital volando, enderécenlo, pónganlo recto, no se lo lleven así, pónganlo derecho, porque tiene muchas más oportunidades
de una recuperación que si se lo llevan chueco. ¿Ok? Ay Dios, me voy a ir más rápido porque ya vi que está. Otra enfermedad es la demencia por la enfermedad de cuerpos de Levy. Si ustedes ven en la imagen, los cuerpos de Levy, lo mismo, no se pegan, pero sí están cercanos a las células cerebrales y eso hace que se vayan muriendo. Estas empiezan más que por pérdida de memoria, por alucinaciones visuales, ¿no? Veo arañas, pájaros. Síntomas motores de movimientos similares al Parkinson, coras, ¿no? Que les llaman estos movimientos que no pueden controlar. Y hay veces que están perfectamente normales y hay veces que la lucidez mental está bastante mal. Por ejemplo, Robbie Williams fue un actor que tuvo demencia por cuerpos de Levy, pero además tenía Parkinson y Alzheimer, ¿verdad? Entonces, y también lo diagnosticaban como con demencia, como con depresión. La depresión era consecuencia de los cuerpos de Levy. Entonces, hay que tener un diagnóstico lo mejor hecho posible. Otro tipo de demencia que es la frontotemporal, en esta parte del cerebro, ¿sí? Aquí lo primero que se pierde no es la memoria, aunque sí se llega a perder, pero aquí lo más importante es que la personalidad cambia, el lenguaje inicia en etapas más tempranas, ¿no? Normalmente el Alzheimer es una enfermedad más de personas mayores, pero la demencia frontotemporal es de personas más jóvenes, entre 50 y 65 años. Entonces, cambia la conducta y la personalidad. Entonces, a lo mejor una persona que era así como muy conservadora, de repente se desinhibe. O una persona que era muy activa se vuelve apática. El lenguaje se vuelve más pobre. Normalmente se confunde con una depresión o un trastorno psiquiátrico como ansiedad, como Bruce Willis es otro actor que él tiene esta demencia frontotemporal. Entonces, si ustedes ven que su amiga, su hermana, su papá, su mamá tiene cambios de conducta, de personalidad, llévenlo a diagnosticar, porque les digo, si estas cosas se pescan a tiempo, se pueden volver mucho más lentas y se les da el tratamiento adecuado. Y hay otros tipos de demencias. Por ejemplo, algunos pacientes que tienen Parkinson pueden acabar con demencia. Enfermedad de Huntington, hay veces que hasta enfermedades de tiroides, o sea, hay muchas clases de enfermedades que generan demencia. La edad no es una enfermedad, ¿ok? Pero además hay enfermedades mixtas, demencias mixtas. Una persona que tiene Alzheimer igual le puede dar un derrame cerebral. O como habíamos visto, también puede tener cuerpos de Levy. Entonces, más vale que nos digan, ay señora, qué exagerada es usted, no tiene nada, a que nos digan cómo no lo trajo antes. ¿Ok? Las fases en la demencia son leves, moderadas o avanzadas. Normalmente si nosotros nos damos cuenta en la fase leve, lo vamos a hacer más lento, que son olvidos frecuentes. Y si a mí se me olvidan las cosas, ojo, no lo voy a decir porque a mí me da ansiedad de que a lo mejor yo puedo estar desarrollando alguna enfermedad que tenga demencia. Entonces, las personas no lo dicen por miedo a ser juzgados y hasta el propio diagnóstico, y lo que estamos haciendo es perder tiempo valiosísimo. Normalmente las demencias se diagnostican cuando ya están en fases moderadas y avanzadas. ¿Ok? En la moderada hay desorientación y alteraciones del sueño, y en avanzada ya hay pérdidas de lenguaje, ¿no? Y una dependencia total del otro. Y si no lo hacemos por amor a estos padres, hay que hacerlo por conveniencia. Si yo logro que la demencia, que la enfermedad que le está provocando demencia a mis padres, detectarla temprano,
voy a pasar mucho menos tiempo cuidándolo que si yo lo dejo avanzar. Entonces, atención temprana. Y algo súper importante, el alma no olvida. Y aunque la mente me falle, mi corazón sigue sintiendo. No podemos, no debemos tratar mal a estos padres que están perdiendo la memoria. ¿Cuántas veces he oído, ay, es que se hace y por eso se equivoca de cuarto? No, a ver, no. Nadie tiene demencia por gusto. Nadie. A nadie se le olvidan las cosas por gusto. Nadie. Entonces, aquí entra la comprensión. Bueno, ¿cuáles son las necesidades psicoemocionales de los pacientes que están presentando esto? Para empezar, imagínense recibir la noticia del diagnóstico, porque además para recibir un diagnóstico, a lo mejor ya pasé por varios médicos que me han dicho, ay, tiene demencia senil. No, es normal que se orine. Ay, no, que se le olviden las cosas. Y entonces ya nadie me cree, todos me hacen malos modos, mejor me quedo callado. Y a lo mejor ya cuando me lo diagnostican ya estoy avanzada, ¿sí? El coraje de decir, pero si yo les decía y nadie me creyó, o el susto. Entonces, tenemos que validar esa emoción. O sea, no salgamos con la típica de, ay, todo va a estar bien, no va a pasar nada. No sé si va a pasar. Y el pronóstico, por ejemplo, si te diagnostican una enfermedad de Alzheimer, la verdad es que no es nada lindo. No va a pasar nada, no sé si va a pasar. Es mejor decir sí. ¿Qué miedo debes de tener? ¿Qué puedo hacer para ayudarte con tu miedo? Yo también tengo miedo. Darle permiso al otro, ¿no? Que la comunicación sea clara y respetuosa. Porque, ¿qué pasa? Después de un diagnóstico del tipo que sea, la gente, aunque no lo crean, empiezan a hablarles como si fueran ya tontos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, hay que respetar, o sea, yo comprendo, pregunto, investigo cuál es tu diagnóstico y entonces, en ese respeto mutuo, porque tú sigues siendo persona, vamos a hablar de tus miedos, pero también de los míos, que soy la que te cuida. En el diplomado vemos esto a profundidad. Durante la evolución, hay que adaptar el entorno y la comunicación. No enrollarnos con muchas palabras. Hay que hablar claro y poco. Si yo quiero dar una orden o explicar algo, pocas palabras, despacio, pero no infantilizando. Si yo estoy parada y mi papá o mi mamá están sentados, ahí no va a haber una buena comunicación. Tenemos que ponernos al mismo nivel y mirarnos a los ojos para que ustedes vean si en ese momento hay conexión o no. Algo importantísimo. Una persona con demencia no es que desconecte y adiós, ya la perdimos. No, conectan y desconectan hasta el último momento de su vida. Entonces, cuando desconectas es cuando están perdidos, cuando conectan es cuando pueden entablar comunicación, aunque ya no hablen. Puedes entablar comunicación con los ojos y los gestos. Hay que brindar rutinas, porque eso da seguridad y muestra respeto. A tal hora se desayuna, se come, se cena, salimos a pasear. Rutinas muy importantes. Acompañamientos afectivos. No tienes que hablar. Puedes pasar y tomarle el brazo, darle un beso en la frente, abrazarlo. Acompañamientos afectivos. Y mientras nuestros padres puedan hacer las cosas, que las sigan haciendo. No quitarles esas habilidades que preservan. Si pueden lavar la ropa, si pueden hacer su cama, si pueden hacer la lista del súper, que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros fomentemos esto, vamos a ir enlenteciendo un poco la evolución.
En las fases avanzadas vamos a tener que aprender a escuchar con la vista, con el olfato, con el tacto. Vamos a tener que ver sus gestos, lo que nos quieren decir, porque seguramente el lenguaje ya se perdió. Tenemos que comunicarnos con música. La inteligencia musical es de las cosas que más se conservan. La mirada, que tú sepas cuando lo miras si está conectado o no. Si no está conectado, no insistas, ¿no? Trata mejor de acercarte a él por los sentidos. Interpretar el lenguaje no verbal y no juzgarlos, ¿no? Porque, les repito, nadie está así por gusto. La presencia afectiva de la familia o cuidadores es clave, porque no es lo mismo cuidar nada más que acompañar con humanidad. En el diplomado nos esforzamos muchísimo, porque si creen que cuidar es ponerlo a ver la tele y sentarme yo al lado, estar viendo el celular y nada más con que vea yo que no se sale a la calle, que coma, que eso es cuidar. No, no, eso no es cuidar. Hay que cuidar con humanidad. Tenemos que revalorizar el cuidado humano, centrado en la persona y no en la enfermedad. Esta persona es mi mamá, aunque ya no me reconozca. Lo que habla a través de la violencia de mi papá no es mi papá, es la demencia frontotemporal la que está gritando, ¿sí? Pero mi papá sigue siendo él. Romper este estigma maldito de como ya no entienden, no sienten. No, sí, sí siente. Sentimos. Hasta el último instante de nuestra vida sentimos, con o sin conciencia, con o sin razonamiento. Promover la cultura del respeto, de la paciencia y saber acompañar. ¿Sí? Y para concluir, la demencia no borra la historia de la persona. Este padre y esta madre que hoy ya no me reconoce, no han dejado de ser mis papás, no dejaron de ser los que me engendraron, los que me educaron, los que me regañaron y los que me abrazaron. Eso que hicieron en su vida sigue en ellos, en su esencia, aunque ya no me reconozca, porque si ustedes los miran a los ojos, se van a dar cuenta de cuándo van a conectar y van a volver a ver ese padre o esa madre. El cuidado debe de ser desde la emoción, afectivo, digno y humano. La presencia amorosa es el mejor medicamento emocional. Y acuérdense, no están cuidando lo que se perdió, cuiden lo que aún permanece, esa esencia de cada uno de sus padres. Gracias por oírme y pasamos a preguntas si Rosy nos lo permite. Rosy, me imagino que ustedes van a coordinar las preguntas, ¿no? Tin, tin, tin. Rosy, no te oigo. ¿Ahí me escuchan? Ok. Bueno, pues tenemos esta ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, algo que le quieran preguntar a la maestra respecto a este tema tan interesante que nos comparte. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Nos pregunta Jorge Hernández, perdón. Nos dice excelente información, solo aprenderemos en el diplomado a cuidar a pacientes con demencia o nos enseñarán a tomar signos vitales y aplicar medicamentos. Gracias. Ok, no, fíjate, el diplomado abarca mucho más.
Rápidamente, son 3 módulos. En el primero hablamos de lo que es la ética del cuidado. Y entonces nos metemos allá en cuestiones bioéticas, legales, de autocuidado para los cuidadores. El segundo módulo, lo que trabajamos ahí es una aproximación al cuidado y vemos aspectos tanatológicos, de actividades ocupacionales, de comunicación con paciente demenciado. Ahí sí vemos paciente demenciado. Y el tercer módulo y último es los auxilios propios del cuidado. En el encuadre del cuidador, sí hay una administración o una administración de medicamentos, pero no se pueden todos. Entonces, de acuerdo a la labor de cuidado y a lo que es legal dentro del encuadre del cuidador, todo eso lo vemos. Pero empezamos por lo esencial, que es la ética del cuidado. Y es para personas dependientes, no solo para personas mayores. Hemos tenido varias mamás de hijos con discapacidades múltiples que han asistido al curso. Hay personas que son egresadas y cuidan a niños o a jóvenes, o adultos que tienen algún tipo de enfermedad que necesite cuidado. En fin, es mucho más amplio. No sé si con eso respondí la duda. Gracias, Yola. Vamos a ampliar un poquito más el tema también más adelante. Tenemos también una pregunta de Laura. Nos dice que su abuelita ya está en fase avanzada de demencia. Ella no vive con su abuelita, pero pregunta si sirve de algo irla a visitar de vez en cuando y pasar tiempo de calidad con ella. Por supuesto que sí. No, no sirve de algo, sirve de mucho. Y te voy a decir que no solo le sirve a tu abuela, porque igual cuando tú llegas, logra conectar y le vas a traer recuerdos, pero sobre todo te va a servir a ti, para que cuando tu abuela no esté, te quedes con la paz que da el estar cerca de los seres queridos. Pero para tu abuela, por supuesto que sí, sirve de muchísimo, porque todo lo que significa afecto ayuda, ¿no? También nos preguntan, ¿qué actividades podemos hacer jugando con ellos sin que se vean infantiles? Esa es muy buena pregunta. Parece mentira que todo lo que es estimulación cognitiva nada más está enfocada a niños y eso no es verdad. Actividades, por ejemplo, las mismas actividades de la vida diaria se pueden utilizar para estimular. Ayúdame a limpiar los frijoles, ¿no? A quitar las piedras de los frijoles. Se sienten útiles. Ayúdame a acomodar el cajón. Ayúdame a seleccionar la ropa. Esas actividades, o vamos al mercado y conforme vayan sacando las cosas del mercado, dime qué fruta es, pásamela, o yo te la doy. La manzana, ponla en el refri. O sea, toda actividad, si le damos un sentido, sirve para estimular el área, las diferentes áreas cognitivas. Jugar memoria, jugar dominó, hacer sudokus, laberintos, todas esas cosas sirven muchísimo. A mí me impresiona muchos de nuestros alumnos cuando terminan el módulo 2 hacen unos trabajos de no creerse. eh, Voy a comentar porque lo han hecho creo que 2 o 3 exalumnos, pero por ejemplo, cuando están perdiendo ya la memoria de la familia, hicieron tarjetas con fotos de cada uno de los hijos, los nietos, ¿no? Así de la familia. Y entonces con esas fotos hicieron otras tarjetas con los nombres. Y entonces juegan a esto. ¿Cómo se llama? Entonces pon la foto y la tarjeta. Y sobre ese tema han hecho grandes cosas. Entonces,
Esas son las recomendaciones así a grosso modo que puedo dar. Gracias, Yola. También nos preguntan, bueno, esto ya es más bien como acerca del diplomado y los contenidos. Si se puede tomar en línea, si se puede tomar en línea. Tenemos modalidad presencial y en línea. Nos preguntan cómo podemos acercarnos a una persona con Parkinson grave. Acercarnos en qué sentido. A ver, los enfermos de Parkinson es una enfermedad muy dura porque pierden sobre todo estas coras, ¿no? De los movimientos. No necesariamente tienen demencia, ojo. Acérquense de la forma más natural del mundo, de la forma más digna y con más respeto. No se acerquen con miedo de, ay, lo voy a lastimar, ay, lo voy a hacer sentir mal. Ellos siguen siendo personas. Les voy a contar brevemente el caso. Esta es una amiga mía que tuvo cáncer, que no tiene nada que ver con demencia, pero ella algo que me contó muy a nivel personal, me decía, odiaba que la gente se acercara a mí como si me fuera yo a romper, como si no hablar del cáncer fuera lo mejor. Y decía que fue de viaje con otra amiga y que se le empezó a caer el pelo. Y que la otra amiga le gritaba desde ahí, no me vayas a tapar la coladera del baño con el pelo que estás dejando. Y entonces como que a todos alrededor decía, pero qué crueldad. Y decía ella, fue de las pocas personas que me hizo sentir persona, porque me hizo poder hablar de lo horrible que era que se me estuviera cayendo el pelo. Entonces, cuando uno se acerca a una persona enferma, de la enfermedad que sea, y tú no quieres hablar de la enfermedad, probablemente lo que esa otra persona quiera sea un trato de lo más normal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sigues moviendo mucho? No sé. Ustedes por eso tienen que leer con la mirada, pero acérquense a ese paciente con un Parkinson severo con toda naturalidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás muy desesperado? ¿En qué te puedo ayudar? Empaticen. Esos movimientos deben de desesperarte muchísimo. ¿Qué podemos hacer? Esa sería mi recomendación. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Es que tengo un problemita con el audio, pero ahí me escuchan, ¿verdad? Miren, tenemos la última pregunta para ya, dos más. Ok. Sí, porque Matilde tiene levantada la mano desde hace rato. Entonces, nos preguntan, mi mamá tiene 88 años, sufre de las venas, camina poco, le han empezado a salir llagas en las piernas y toma 1 o 2 vasos, de agua, me imagino que al día. Ya no quiere hacer nada, ya no quiere hacer nada, se la pasa durmiendo. ¿Cómo puedo apoyarla? Estudié el diplomado, la invito a que cante, que lea, haga ejercicio y ya no quiere. Ok, sí. O sea, poder decir esto así en público no es, o sea, no es fácil porque no conozco a tu mamá y no sé cuál sea el caso. Primero, lo del agua tiene que ser indispensable que tome, más ahora con que ha habido calor. Bueno, después, el médico. Tienen que valorar si tu mamá no está transcurriendo con un cuadro depresivo, pero eso solo lo puede determinar el médico. Porque si está transcurriendo con un cuadro depresivo, es muy difícil que solo con la voluntad la animen. Acuérdense, mis egresadas y las personas que no nos conocen, que cuando una persona ya es grande y le decimos, cuídate, tómate, porque tú estás enferma, porque tú lo necesitas,
menos. Para motivarla es, yo te necesito, acompáñame a caminar. El médico me dijo a mí, aunque no sea cierto del todo, pero me dijeron a mí que saliera a caminar, acompáñame, porque me siento sola. ¿Qué pasa? Que tú a esa persona la estás invitando a que se sienta útil. Porque si todo lo hacemos porque tú estás enfermita, esa persona pues se deja. No, ya no quiero hacer nada, pues estoy enferma, ya me quiero morir. Eso es muy común. Si yo ya lo que quiero es morirme, ¿para qué voy a hacer? En cambio, si, ma, acompáñame, el médico me recomendó que tengo que salir a caminar. Yo te necesito. Y a lo mejor hoy no quiere, pero a lo mejor mañana, o a lo mejor, o vamos de aquí y vamos a ver la tele, pero vamos a verla en el cuarto de allá, si es que hay dos teles. Si no, acompáñame a escoger mi ropa si tú duermes en el otro cuarto. Ese tipo de cosas, la esencia es hacerlos sentir útiles. Por ahí es más fácil moverlos. ¿Sale? No te oímos, Rosa. Ahí me escuchan ya, perdón. Ya. La última participación de Matilde, ella es egresada al diplomado. También, aparte de tu duda que tengas, si nos puedes compartir brevemente tu experiencia en el diplomado, nos serviría mucho, Mati. Gracias. Gracias. Básicamente era eso, más que una duda, compartirles que cuando yo entré al diplomado, entré porque mi esposo estaba muy enfermo y, y de verdad que me ayudó tanto, tanto la información que yo recibí. Me ayudó muchísimo el compartir en grupo, porque yo lo hice presencial. Bueno, un tiempo fue en por Zoom, pero, pero lo hice presencial y quiero decirles que a veces cuando por ejemplo, mi esposo estaba pasando por un periodo de mucha fragilidad y no es que tuviera demencia, sino que realmente el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba lo llevaba, yo me imagino, que su cuerpo a poner atención en recuperarse más que a estar concentrado o atento. Entonces, por ejemplo, ahorita de los datos que estabas diciendo, efectivamente, no tenían sus olvidos no tenían que ver con demencia, sino por la fragilidad por la que estaba cursando. Y la información que recibí es tan valiosa. Yo de verdad que agradezco tanto al patronato y a Yolanda y a todas las maestras que tuvimos porque de verdad que es una competencia de quién es mejor que la otra. O sea, no hay forma de ponerles más de 10 a todas, pero creo que todas las profesoras son excelentes. Y, y también quiero comentar, alguien hace un rato estaba diciendo de que, y si yo voy a acompañar a mi abuelita, ¿sirve? A veces ocurre que el cuidador primario, que a mí me pasaba mucho, mi esposo solo quería que yo lo cuidara y yo estaba muy cansada. Tenía el síndrome del cuidador fatigado, ¿no? O pues del cansancio. El Del simple hecho de que desgaste del el cuidador. desgaste del cuidador, fíjate, qué buena alumna soy que no me acuerdo. Pero bueno, el asunto es que el que tú vayas y estés un rato con el enfermo, le ayudas al enfermo. Y si en un ratito el enfermo tiene que descansar, le ayudas también al cuidador, porque a lo mejor mientras están platicando, dejas que esa persona se siente y tú lavas los trastes, o no sé, ¿no? O le ayudas a acomodar o a volver a rellenar botellitas, o qué sé yo, que de verdad también ayuda mucho tener el cuidador que tenga a alguien con quien pueda pelotear un poquito, como eso que está pasando y que de repente ya se vuelve como rutina, pero nos lleva a un desgaste tremendo. Y la verdad es que yo a todo mundo le ando
compartiendo información de que esto es muy importante que la gente lo conozca. Si vas a trabajar como cuidador, yo creo que es una información excelente, pero a mí en realidad me ha servido para ser cuidadora de familiares. Y he transmitido, y no sabes, he regalado tu libro, no sabes cuántas veces, y de verdad que me lo han agradecido es que mm, necesitaba ver algo así. De verdad es muy buen libro y no sé de qué forma, o sea, de hecho esta conferencia la compartí de muchas formas porque es información que la mayoría de la gente debería de tenerla, porque llegamos a, a ser cuidadoras de repente por mero accidente de la vida y no podemos llegar con la pura buena intención, ¿no? Y yo otra vez agradezco a ti, Yolanda, específicamente, y al patronato siempre. Gracias. Muchas gracias, Mati. Pues muchas gracias a todas. Ya estamos por finalizar. Le agradecemos siempre la disposición de la maestra Yolanda. Ella es quien diseñó este diplomado por más de 20 años de experiencia como formándose en temas de vejez y de cuidados. No es un diplomado específicamente centrado a adultos mayores, aunque generalmente quienes requieren el cuidado pues son adultos mayores. Por eso es que se abordan temas de envejecimiento, procesos de envejecimiento y estas etapas de la vida, pero como bien menciona la maestra Yolanda, abarca el cuidado para personas con discapacidad, niños, jóvenes, etcétera, personas que no tienen discapacidad, pero tienen alguna condición que les requiere pues el cuidado de una persona, de un tercero. Y pues para quienes piden informes en general del diplomado, esta conferencia es uno de los temas que se abordan dentro de esta capacitación. Es un diplomado que dura 9 meses, tiene un costo, cada año varía un poco el costo debido a que pues como fundación vamos buscando recursos y preferentemente para que no sea o que sea accesible para las personas. Em, Tiene una duración de 9 meses. Al finalizar se les da un diploma que está avalado por un centro universitario que se llama Incar Network con campus en la Ciudad de México. Para quienes preguntan si tiene validez, es un diploma que lo pueden agregar a su currículum y por supuesto que con este documento pueden solicitar trabajo en caso de que tomen el diplomado con estos fines. Es un diplomado que se divide en 3 módulos. Hay diferentes temas. Les queremos compartir parte del temario. Hay temas de nutrición, hay temas que tienen que ver con desde qué es un cuidador, a qué se dedica, derechos humanos, ética y dignidad humana. En el segundo módulo se hablan ya de terapia, del síndrome del desgaste del cuidador, del que hablaba Marty, de teorías y procesos de envejecimiento, de acompañamiento en la pérdida, ya sea para duelos que enfrentan pues, los pacientes en la pérdida de su salud o de algunas capacidades, pero también en el acompañamiento al cuidador, porque también se enfrenta a la pérdida del paciente, no solo la pérdida por fallecimiento, sino también de la pérdida en una demencia, pues de los familiares, ¿no? Que ya no es la misma interacción. También se abordan ese tipo de temas, aprendemos a elaborar un plan de atención al paciente, un plan semanal, un plan que lleva actividades ocupacionales. Y para quienes preguntan también si se enseñan la parte de toma de signos vitales, también se aborda en el tercer módulo. Ahí ya se ve en la parte práctica, todo el tema de toma de signos vitales, curación de heridas, prevención de llagas, vendajes, todo lo que tiene que ver con el cuidado, digamos, de la salud física del paciente o de la persona. Y pues en esta conferencia específicamente queremos ofrecerles
un descuento para quienes se están integrando a través o se están enterando de esta conferencia, del diplomado a través de esta conferencia. El costo de este año es de 1,200 mensuales durante los 9 meses, pero quienes se inscriban mencionando que vieron esta conferencia o participaron en ella, únicamente estarían pagando 900 pesos al mes. Es un descuento importante para que puedan aprovecharlo. Y además tenemos la posibilidad de brindar 5 becas adicionales, que estarían pagando únicamente 600 pesos, es una media beca para las 5 personas que se inscriban. Pueden llamar el día de hoy o pueden llamar el día de mañana. Solamente tenemos esas 5 becas disponibles. Les dejo aquí los teléfonos de contacto de la oficina. Igual, si quieren compartir esta conferencia, se las vamos a estar haciendo llegar a través de WhatsApp para que inviten a más personas. Y pues sin duda es un diplomado que vale la pena. Lo hemos comparado con otros diplomados y la programación que tiene es muy amplia. Abarca la parte emocional, la parte psicológica, la parte física del cuidado. Aprenden a distinguir qué hace un cuidador, qué no está obligado a hacer en términos legales, cómo pueden protegerse también, porque quienes emplean cuidadores también, pues a veces quisieran muchas cosas los cuidadores que no les toca realizar algunas de ellas. Se previene el síndrome del desgaste del cuidador y pues es una capacitación que, como ya mencionan las compañeras, es muy recomendable. Entonces, pues estamos aquí al pendiente, estamos realizando inscripciones. Inicia el 4 de septiembre. Las clases son en línea y presenciales. Presenciales estamos en la Alcaldía Coajimalpa, en la Ciudad de México. Y en línea es a través de Zoom. Pueden ingresar todos los jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y si no pueden tomarlo ese día, las clases se graban, se comparten en una plataforma y no hay pretexto para no cursarlo. Pues muchas gracias, que tengan buena tarde y les agradezco el tiempo que tuvieron para estar con nosotros en este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hacerlo. Bye. Gracias, Yolita querida. Ay. Saludos. Gracias, saludos, saludos, compañeras. Gracias, sí, gracias, Chula. Saludos. Gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Hasta luego.